a Mike Vigil, exagente de operaciones internacionales de la DEA. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Manelich Castilla, excomisionado general de la Policía Federal, igualmente bienvenido. Bienvenido, buenas noches, Mike, un gusto saludar. Alrededor de 108,000 muertos en 3 años como resultado de la estrategia Abrazos no balazos. ¿Es así, Manelich? Bueno, las cifras están ahí. Me parece que en materia de homicidios no tenemos nada que presumir todavía, mientras esas tasas se sigan manejando. Aún cuando venga una meseta, una estabilidad, las cifras siguen siendo muy altas y en ese sentido no tenemos nada que celebrar, concretamente en el tema homicidio. Mike, ¿mejor desempeño que en todo caso la estrategia de la guerra contra el narcotráfico? ¿Perdón? ¿Hay un mejor desempeño de la estrategia Abrazos no balazos comparándola a la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón? No, es igual, porque esta política de abrazos y no balazos no está funcionando. Ahora los carteles mexicanos operan con más impunidad, violando el imperio de la ley. Y aparte de eso, durante la campaña para presidente, López Obrador dijo que iba a cambiar la táctica de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que iba a poner a los militares otra vez a los cuarteles donde deberían de estar. Y hizo al contrario, entonces formó la Guardia Nacional y eso le ha dado más poder también al ejército y ahora nosotros estamos viendo un incremento de violencia. Por ejemplo, el ataque contra el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en 2020, en la plena ciudad del DF, en la avenida de la Reforma, mataron a 2 guardaespaldas, a una mujer, y luego últimamente en Zacatecas, donde pusieron una camioneta con 10 cadáveres enfrente del Palacio de Gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no está funcionando. El uso del ejército en labores de seguridad pública, como dice Mike, y la Guardia Nacional, ¿son las únicas vías para enfrentar el reto del crimen organizado o el narcotráfico, Manelich? No debería de ser así. Las mejores prácticas, lo que nos dicen, es que este tipo de situaciones tienden a disminuir con investigación profunda, con investigación guiada en las mejores prácticas. Y estas mejores prácticas son propias de las corporaciones de carácter civil. Las Fuerzas Armadas son útiles y han trabajado con su mejor empeño, pero hay que reconocer que la especialidad de las Fuerzas Armadas es el uso de la fuerza. Son los profesionales en la defensa de la soberanía del país. Y este tipo de situaciones que estamos viviendo, lo que exigen es investigación de fondo, investigación profesional, y pareciera que esta hoy en día pasa por una crisis importante. Entonces, contestando concretamente la pregunta, no debería de ser la única estrategia en juego. Apostar a un despliegue con Fuerzas Armadas resuelve una parte del problema, quizás la de la disuasión, la de la presencia allá donde no está el Estado. Pero si no desmantelas grupos criminales desde la raíz, si no atacas jurídicamente las estructuras criminales, no vamos a avanzar al mismo que quisiéramos. Oye, pero Mike ponía el ejemplo de Zacatecas, ¿no? Donde dejaron esta camioneta con los cadáveres. ¿Realmente están disuadiendo a los criminales? Porque hay presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, de las policías, etcétera, y parece que siguen avanzando. Bueno, ahí hay algo que decir, y esto es propio de la criminalidad organizada. Decíamos tristemente hace algún tiempo que pareciera que la agenda de la seguridad pública
se dicta desde el crimen organizado. ¿Por qué? Porque con este tipo de atrocidades hacen que cámaras, reflectores y la atención se centren en un solo punto, cuando en realidad lo que buscan es distraer, es afectar territorialmente al grupo rival. Hay una serie de estrategias detrás de este tipo de escenas dantescas que hemos visto, como esta de Zacatecas. Entonces, hay que analizarlo a profundidad, no caer en el juego del crimen organizado, porque eso es lo que ellos buscan. Este tipo de escenas como la de la camioneta de Zacatecas, o los muertos en Veracruz, en plena conferencia de procuradores de justicia hace algunos años, o los colgados en los puentes, tienen una intención propagandística y un consejo en ese sentido sería no centrarnos únicamente en eso. Pero, ¿cómo entender entonces los resultados si lo ponemos en otro ejemplo? Los centros de exterminio, el número de personas desaparecidas, madres buscadoras que efectivamente encuentran cuerpos o incluso personas vivas. ¿Cómo evaluar entonces esa estrategia en términos de desapariciones y de estos centros de exterminio, Manelich? Bueno, es lo que yo decía. A ver, no tenemos nada que celebrar aún en materia de homicidios, en materia de desapariciones. Si esos fueron los indicadores, notoriamente el Estado mexicano no ha hecho su trabajo, no solo hoy, antes, hay que ser autocrítico. Sí. Nada tenemos que celebrar porque mucha sangre, muchas desapariciones. En ese sentido hay un pendiente importante, pero hay que ver el tema con mayor profundidad. Hay que ver qué sí pudiera funcionar para que estos números vayan a la baja de manera efectiva y volvamos a tener cifras, no sé qué piensa Mike, pero manejarles de un dígito en materia de homicidios violentos solamente se va a lograr con investigación de fondo, desmantelamiento de grupos criminales a través de la maquinaria jurídico-penal. ¿Cómo lo ves? Desde Estados Unidos se ve que la estrategia está funcionando, particularmente ahora hablemos del caso de las desapariciones y de estos centros de exterminio. Creo que ¿me escuchas, Mike? Muy lejos. Te decían que evaluemos los resultados en el combate, por ejemplo, al tema de la desaparición y desaparición forzada, ¿no? Hablamos de madres buscadoras que encuentran de repente restos humanos o que encuentran personas reportadas como desaparecidas, pero con vida. En este sentido, en el combate a ese delito, ¿hay buenos resultados? Bueno, se trata de esto, que, por ejemplo, los desaparecidos de los 43 estudiantes que todavía no han llegado a detener personas que están involucrados con esas desapariciones. Entonces, se trata de esto, que se necesita hacer mejor trabajo. Por ejemplo, los mormones que mataron en el estado de Sonora, dijeron que detuvieron a 2 o 3 personas, pero todavía no se ha resuelto ese caso. Entonces, la Marina de México ha hecho buen trabajo, pero hay que tomar en cuenta que los militares no son investigadores. Entonces, la Policía Judicial Federal eran investigadores, pero ahora los pusieron adentro de la Guardia Nacional, y hay problemas en eso también, porque el gobierno mexicano siempre despedía a la Policía Judicial Federal antes de que se podían jubilar para no darles pensión, y yo creo que eso también todavía sigue. Lo que necesita hacer México es reformar el sistema de justicia, porque ahora tienen más o menos como 5% de éxito en los casos que ellos tienen que juzgar. Entonces, eso es casi al reverso de lo que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. También se necesita de reformar la policía estatal y municipal, porque muchas de las agencias federales de México no quieren trabajar con ellos por la corrupción.
sí que hay de la penetración de criminales en las instituciones de seguridad, Manelich. A ver, la corrupción es un fenómeno que ha manchado la honorabilidad de las instituciones. Esto es un hecho, Joely. Pero también lo es que hay al interior de las corporaciones policías de excelencia, que hay gente dispuesta y capaz a trabajar con intensidad y apegados a los mejores principios. Yo quiero hacer en este sentido, hacer un llamado. De los datos que se presentaron hoy en este informe de seguridad, me llama poderosamente la atención y hay que voltear a los resultados que sí se están dando y quién los está dando. Veamos el rubro de secuestros, en donde es muy difícil maquillar esos datos. Ahí están las víctimas, están las carpetas. Y quienes están trabajando estos casos es el escasísimo personal que quedó en la Comisión Nacional de Combate al Secuestro, en la CONACE, que son policías de carrera formados en el ámbito civil y con extraordinarias capacidades operativas y apegados a los mejores principios. Es decir, hay policías de excelencia en este país y también los hay en los estados. Estos resultados que hoy se dan a conocer involucra el trabajo de buenos policías a nivel local y eso no podemos obviarlo. Entonces, ciertamente hay momentos en que las instituciones se han visto manchadas por actos de corrupción de algunos de sus integrantes. Yo creo que no podemos hablar sistemáticamente de una corrupción generalizada. ¿Qué otros signos positivos tendríamos que ver, sobre todo a partir de los resultados que se ofrecieron hoy y hacia los próximos 3 años, Mike? Bueno, yo creo que se trata de una coordinación más amplia con los Estados Unidos, porque la coordinación fracasó después de que se detuvo el general Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa, y en deber de decir que la evidencia posiblemente era débil. Entonces, el señor presidente dijo que la DEA había fabricado la evidencia, que es ridículo. Entonces, sobre de las leyes de seguridad, puso condiciones, no nomás con la DEA, pero también con el FBI y otras agencias de los Estados Unidos, donde nosotros tenemos que pasar toda la información que se desarrolla en territorio mexicano. Y eso es algo difícil porque puede comprometer operativos, investigaciones, informantes, agentes, y luego también nos quitó la inmunidad de diplomática. Y entonces eso ha causado muchos problemas y si no hay coordinación, los únicos que van a ganar en este caso son los carteles que van a exportar más droga a los Estados Unidos y aparte más violencia en México. Pero el gobierno mexicano con el señor López Obrador necesita de coordinar con los Estados Unidos y posiblemente otros países para desarrollar una estrategia amplia que va a funcionar, porque lo que se está haciendo ahora no está funcionando. ¿Coincides, Manelich? ¿Agregarías otros puntos? A ver, coincido plenamente con Mike. Una de las mejores prácticas a nivel internacional en el combate al crimen organizado, para que las cosas vuelvan a estar en equilibrio, tiene que ver con la colaboración. ¿Por qué? Porque los grupos criminales hoy operan de manera transnacional. Si no te coordinas, si no facilitas el trabajo de otras instancias de seguridad y procuración de justicia a nivel internacional, el trabajo va a ser irrelevante. Se tiene que apostar a la coordinación, no por algún antecedente que haya manchado algún proceso, como nos ha sucedido, y lo digo abiertamente, ha habido gente que ha traicionado esa confianza en la coordinación, pero han sido casos absolutamente aislados, poquísimos en comparación con los grandes resultados que se han dado internacionalmente con la coordinación. Entonces coincido plenamente en ese sentido con Mike. Tenemos que abrir nuestro país a la colaboración internacional y qué mejor con las agencias con amplia experiencia,
como las que ya citó Mike, la propia DEA, el FBI, CBP, ETT, Europol, Interpol, Ameripol, todas las posibilidades de coordinación tienen que estar todos los días en las mesas de seguridad y procuración de justicia. El presidente decía que tiene que dar resultados en seguridad para poder presumir resultados en su gobierno. ¿Le van a dar tiempo con estos 3 años? ¿Podrá presumirlos? Me encantaría que sí, Joel. Me fascinaría pensar que sí. Soy mexicano y soy un apasionado de esto. Me encantaría que las cosas le salgan bien. Todos estamos esperando eso. Pero si nos basamos únicamente en la evidencia, en la estadística con la que contamos hoy, será muy difícil dar resultados convincentes. Mike. Bueno, en mi opinión, los presidentes mexicanos nada más tienen 6 años adentro de la oficina y no pueden ser reelegidos. Entonces va a ser muy difícil para que el señor presidente López Obrador pueda desarrollar una estrategia y implementar esa estrategia antes de que llegue otro presidente que posiblemente no va a estar de acuerdo con la estrategia que desarrolló López Obrador, y entonces puede disminuir esa estrategia y entonces comenzamos otra vez de nuevo. Mike Vigil, Manelich Castilla, gracias a ambos por estar con nosotros para la auditoría de Mega Noticias. Saludos. Muchas gracias, Mike. Siempre es un gusto. Igualmente, muy buena noche. Un placer, Manelich. Saludos, Manelich. Siempre hiciste un trabajo de maravilla. Te felicito. Felicidades gracias, extendidas. Gracias a ambos. Muy buena noche.